Hola mi querido hermano y mi querida hermana, es una inmensa alegría tener su compañía en este momento para el estudio de la palabra de Dios. Nosotros vamos a estudiar la lección número 2 de la escuela sabática, que tiene como título El origen y la naturaleza de la Biblia. Por eso te invito a que hagamos una oración pidiendo la orientación de Dios para este momento especial del estudio del folleto de la escuela sabática. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad donde podemos dedicar unos minutos para estudiar tu palabra. Bendícenos y permite que abramos nuestra mente, nuestro corazón para aprender y para vivir lo que vamos a aprender. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Alberto era un joven cristiano y él estaba preparándose para un viaje de vacaciones. Su amigo Gustavo vino a buscarlo y le preguntó, ¿ya arreglaste tus cosas? ¿Está todo listo? Casi, dijo Alberto. Solo me falta poner algunas cositas más en la valija. Y empezó a leer una lista. Un mapa, una lámpara, una brújula, un espejo, un poco de comida, algunos libros de poesía, algunas biografías, un conjunto de cartas antiguas, un libro de cánticos, un libro de historias, un metro, un martillo, una espada, un casco. A esa altura, su amigo ya estaba asustado y le dice, Alberto, el auto ya está lleno. No va a ser posible llevar todo eso que tú quieres llevar. Tranquilo, calma, dice Alberto. Está todo aquí. Y le mostró su Biblia. De hecho, amigos, la Biblia es la concentración de diversos elementos necesarios a la vida humana, como por ejemplo, esperanza, guía, verdad, luz, reflexión, etc. Y por eso es un libro tan extraordinario que difícilmente conseguimos imaginar la historia humana sin este tesoro inmensurable. Pero, ¿por qué la Biblia es imprescindible para nosotros? ¿Qué hace con que la Biblia sea un libro tan especial y tan confiable? Bueno, esas y otras preguntas serán respondidas en nuestro estudio de hoy. Por eso, yo te pido que me acompañes en el estudio de la Biblia mediante la lección 2 de la escuela sabática de este segundo trimestre de 2020. El título general es ¿Cómo interpretar la Biblia? Y la lección número 2, el origen y la naturaleza de la Biblia. Antes de iniciar nuestro estudio, yo quiero recordarte que es muy importante que tú tengas tu lección y que la estudies diariamente. Esto te traerá mucho conocimiento bíblico, teológico y permitirá que tú puedas enseñar la Biblia a otras personas que no conocen la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy vamos a abordar 3 tópicos. El número 1, la revelación divina en la Biblia. Número 2, el proceso de inspiración de la Biblia. Y número 3, la singularidad de la Biblia. Bueno, entonces vamos al tópico número 1, que es la revelación divina de la Biblia. Yo empiezo diciéndoles, amigos, lo siguiente. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa de revelarse, nosotros no tendríamos la mínima condición de conocerlo. Por eso, necesitamos ser gratos al Señor siempre, porque Él quiso tornarse conocido a nosotros. Pero aunque Dios tomó la iniciativa de autorrevelarse, la revelación y la inspiración son misterios divinos. Sin embargo, tenemos material bíblico suficiente, digamos, para comprender por lo menos un poco de este asunto. Por eso, vayamos a este asunto con total humildad. Dios se revela en palabras, en acciones y a través de diferentes mecanismos, canales, aunque más plenamente Él se reveló en la persona de Jesucristo. La intención clara de Dios es que a través de esa revelación nosotros, seres humanos, podamos conocerlo y establecer con Él una relación salvadora que traerá como resultado eterna comunión con Él. Esa intención divina está evidente en diversos lugares en la Biblia, pero especialmente en un versículo muy conocido. Y quiero que me acompañes, por favor. Juan capítulo 17, versículo 3.
Juan capítulo 17, versículo 3. En este versículo nosotros tenemos esta idea muy clara de cómo la revelación de Dios se hace presente en Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Y dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El Antiguo Testamento utiliza palabras y expresiones para describir la revelación de Dios. Algunas de esas expresiones destacan el aspecto auditivo. Por ejemplo, yo quiero mencionar algunos textos, algunos versículos que enfatizan el aspecto auditivo de la revelación de Dios. Acompáñame por favor en Jeremías capítulo 47, versículo 1. Jeremías capítulo 47, versículo 1. Tienes tu Biblia en tus manos y te pido que tengas un cuaderno y un lápiz para que puedas tomar nota. Jeremías 47, 1, recordando que aquí hay un énfasis en los aspectos auditivos de la revelación. Jeremías 47, 1 dice lo siguiente: la palabra del Señor que vino al profeta Jeremías. La palabra del Señor. Jeremías escuchó esa palabra. Hay otro versículo importante en este sentido, Levítico 19:1. En Levítico 19:1 también nosotros encontramos esa orientación o ese énfasis en el aspecto auditivo de la revelación. Levítico 19:1 dice: el Señor habló a Moisés. Habló a Moisés. O dijo el Señor a Moisés. La expresión muchas veces repetida, así dice el Señor, también aparece en muchas ocasiones. Dios también se revela, amigos, mediante acontecimientos. Por ejemplo, a Noé, Dios le anunció allí en Génesis capítulo 6, versículo 17, le anunció lo siguiente. Génesis capítulo 6, versículo 17. Eso muestra que además de los aspectos auditivos, Dios se revela por acontecimientos. Génesis 6, 17. Es importante que tengas tu Biblia en mano. Porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la tierra. Y entonces instruye a Noé a que construya un arca para que él y su familia pudieran salvarse. Por otro lado, amigos, el Señor dio a Moisés y a Aarón poder para realizar señales, para que ellos pudieran convencer a los israelitas, a que estos pudieran creer que el Señor había aparecido a Moisés y lo había instruido a liderarlos en la salida de Egipto. Puedes verificar esa historia en Éxodo capítulo 4, versículos 1 a 9 y versículos 27 a 31. En otra ocasión, amigos, Dios utilizó una violenta tempestad y también el estómago de un gran pez. ¿Para qué? Para llevar un profeta que estaba huyendo a cumplir la tarea que Dios le había atribuido. Esa historia es muy conocida y puedes leerla en el libro de Jonás desde el capítulo 1 en adelante, especialmente el versículo 4 en adelante. Bueno, amigos, podemos notar que esas acciones o intervenciones divinas generalmente eran precedidas o acompañadas de revelaciones explicativas. En este sentido, el profeta Amós declara algo muy importante en un versículo realmente necesario para que nosotros lo leamos. Me refiero al texto de Amós. Por favor, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Ese versículo tienes que subrayarlo en tu Biblia porque es un versículo muy importante. Amós capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: así nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esto significa que Dios tomó la decisión de revelarse y Él tomó la decisión de escoger personas, seleccionar profetas para poder revelarse a la humanidad. ¿Esto no te parece impresionante? La iniciativa de Dios.
Amigos, las frecuentes referencias del Antiguo Testamento a profetas, a visiones, sueños, señales, maravillas, esas cosas evidencian el insistente deseo de Dios en revelarse a través de los canales que Él mismo seleccionó. Las manifestaciones personales de Dios, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés, que nosotros llamamos de teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es el momento en que la divinidad aparece. Su presencia, la presencia de Dios durante el Éxodo, tenían el objetivo de mostrar su afecto, de establecer con Abraham y con sus descendientes una relación pactual especial para, a través de Israel, tornar conocidos a todos los pueblos su persona, su voluntad, su salvación y su carácter benevolente. Esa idea está presente en varios lugares. Puedes después consultar, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Génesis 22, 15 a 18, Génesis 26, 1 al 5, 28, 10 a 15, e incluso también puedes encontrar esa idea en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. Los profetas a los cuales Dios se reveló en el Antiguo Testamento no apenas proclamaron la palabra del Señor con la boca, sino que también escribieron muchas de las cosas que les habían sido reveladas, a veces por orden divina o a veces por la inducción, por la orientación del Espíritu Santo. El primer profeta escritor que nosotros conocemos fue Moisés. Él escribió o se tornó conocido por escribir la Torá o la ley, y puedes encontrar eso en Josué capítulo 8, versículo 31. Amigos queridos, los profetas posteriores también fueron movidos por el Espíritu Santo a expresarse de manera escrita y así poder tener hoy nosotros el texto bíblico. Por ejemplo, Jeremías capítulo 36, versículo 2. Jeremías capítulo 36, versículo 2 es un buen ejemplo de cómo profetas posteriores escribieron las palabras de Dios. Jeremías 36, 2. El Señor dijo a Jeremías: toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel. Jeremías 36, versículo 2. En este mismo sentido podemos consultar Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel capítulo 9, versículo 2, y es muy interesante porque Daniel establece una conexión justamente con el profeta Jeremías que hemos leído en este instante. Daniel capítulo 9, versículo 2. En este versículo Daniel se refirió a ese rollo de Jeremías como la palabra del Señor dada al profeta Jeremías. La palabra del Señor dada al profeta Jeremías. Yo he leído Daniel capítulo 9, versículo 2. Bueno, ahora hablemos de la revelación en el Nuevo Testamento. Algunas expresiones importantes del Antiguo Testamento no aparecen en el Nuevo Testamento, tales como la palabra del Señor vino o así dice el Señor. Pero el Nuevo Testamento no ignora los diversos tipos de revelación divina a los seres humanos. Y yo quería dar algunos ejemplos en este momento. Dios se comunicó con José a través de sueños. Mateo 1:20, 2:12, el versículo 13 también y el 22. Además, algunos recibieron visiones. Por ejemplo, el sacerdote Zacarías recibió visión. Puedes ver eso en Lucas 1:22. Ananías de Damasco también, Hechos capítulo 9, versículo 10. El centurión Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 3. Y el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 11, versículo 5. Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento, podía hablar del peligro de ser soberbio con la grandeza de las revelaciones, dice él, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y lo que nosotros sabemos es que evidentemente
él había recibido en muchas ocasiones durante su ministerio la revelación de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 9, el versículo 10, Hechos 18, 9, Hechos 26, 19, Hechos 27, 23, 2 Corintios 12, 1 a 4 y Gálatas 2, 1 y 2. O sea, Dios se revela con los profetas del Nuevo Testamento. Algo importante a ser destacado, amigos, es que la terminología revelacional del Nuevo Testamento tiene como foco Jesucristo. Eso es muy importante. Al final, Jesucristo ya estaba entre ellos. Entonces, o ya estaba entre ellos o había estado entre ellos. Veamos algunos ejemplos que son muy interesantes de notar. El primero de ellos está en Juan, capítulo 1, los primeros versículos. Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros versículos. El apóstol Juan presenta a Jesucristo como el Verbo, como el Hijo unigénito del Padre, que se hizo carne y Dios lo reveló. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, dice él. Y tenemos los versículos 14 y 18 también. Por otro lado, Mateo nos dice una verdad muy importante en su Evangelio. Mateo capítulo 11, versículo 27, hablando de la figura de Dios. ¿Quién conoce a Dios? Mateo 11, 27. Nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, versículo 27. Por otro lado, la revelación de Dios en teofanías, en visiones, en sueños y declaraciones proféticas encuentra su mejor momento, su momento más importante. ¿Sabe cuándo? En el cumplimiento, cuando Jesucristo, Dios, se encarnó. Cuando el Hijo de Dios, se encarnó. Ahí entonces nosotros tenemos el momento áureo, el momento esencial, más importante, cuando Dios se presenta a la humanidad. Por esa razón, en la epístola a los Hebreos, ella empieza con un majestuoso resumen, un resumen impresionante. Y nosotros podemos leer ese versículo en Hebreos capítulo 1. ¿Me acompañas? Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 3, más o menos yendo al final de la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 3. Aquí estamos delante del momento más, digamos así, esperado de la revelación de Dios a la humanidad. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Estoy leyendo Hebreos capítulo 1, ahora versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien también constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Qué extraordinario! Hebreos 1, 1 a 3 nos muestra que el momento fundamental, el ápice, el momento áureo de la revelación de Dios es en Jesucristo. Cristo es Dios revelado en forma humana y es por eso que Él es capaz de decir algunas cosas que nadie sería capaz de decir. Por ejemplo, una de ellas está en Juan capítulo 14, versículo 9. Nadie más podría decir esto, apenas Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. En Jesucristo, hermano y hermana, en Jesucristo Dios se revela de la manera más completa, de la manera total y de la manera más extraordinaria. Amigo y amiga, debemos ser gratos a Dios porque Él tomó la iniciativa de revelarse. De esa forma podemos conocer a Dios. Bueno, ahora vamos para el segundo punto de nuestra lección. El segundo punto es el proceso
de inspiración de la Biblia. Entonces, en la primera parte hablamos un poco de la revelación, ahora hablemos de la inspiración. Los autores bíblicos están de acuerdo al respecto del papel decisivo del Espíritu Santo en impulsionarlos a escribir. La iniciativa es enteramente del Espíritu Santo, es totalmente del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien los llama, quien les concede revelaciones, quien los mueve, quien los inspira. Por eso Pedro declara algo fundamental. Es un texto que tenemos que leerlo y es esencial para este tema. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21. Yo leo de esta forma. ¿Tienes en tu Biblia? Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Incluso el relutante profeta Balaam solo podía anunciar aquello que él dijo porque el Señor le ordenó o el Señor le permitió. Balaam no fue un buen modelo de ejemplo, pero las cosas que él dijo, Dios lo motivó, el Espíritu Santo lo impulsionó a hablar. Eso nos muestra, hermanos, que diferentemente de cualquier otro libro en la historia de la humanidad, la Biblia pasó por un impresionante proceso de elaboración. Y por causa de eso, la Biblia es un libro singular. La singularidad de las Escrituras se basan en su origen y en su fuente. De hecho, amigos, los autores bíblicos mencionan con frecuencia que ellos propios no son los originadores de los mensajes que hablan o escriben. No, ellos recibían esos mensajes de la fuente divina. A través de la revelación divina, ellos habían sido inspirados o habilitados a ver o a escuchar esas verdades. Eso puede ser comprobado en diversos textos bíblicos, pero yo quería mencionar algunos de esos textos a ustedes. Empecemos con Jeremías, capítulo 38, versículo 21. Jeremías 38, 21. Leamos, vamos a leer Jeremías 38, 21. Pero si rehusas rendirte, esta es la palabra que me ha revelado el Señor. Esta es la palabra que me ha revelado el Señor. La palabra tiene un origen, tiene una fuente, y la fuente es el propio Jesucristo. Podemos leer otros versículos. Por ejemplo, Miqueas capítulo 1, versículo 1, dice: palabra del Señor, que en visión vino a Miqueas. Palabra del Señor. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? Es el Señor. Él concede, Él ofrece, Él se auto-revela a nosotros. Uno de los textos más claros, más lindos sobre esto, sobre el tema del origen de la Biblia, fue escrito por el apóstol Pablo. Y yo quiero que nosotros lo ubiquemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí tenemos algo esencial. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Dónde se origina? ¿Cuál es la fuente? Es Dios. Aquí la palabra inspirada, de aquí de 2 Timoteo 3:16, fue traducida del griego teopenestos, que significa literalmente proveniente del soplo de Dios. O sea, es Dios que está soplando las ideas que forman su palabra, que hoy nosotros la tenemos en nuestras manos. De esta forma, Dios inspiró la verdad en la mente de los hombres, y estos hombres expresaron estas verdades en sus propias palabras, que fueron consolidadas como forma en esta escritura, en este texto. Por tanto, inspiración es el proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna.
Es el proceso por el cual Dios comunica su verdad eterna. Y yo quiero explicar didácticamente este proceso de la inspiración en tres momentos, o digamos en tres etapas esenciales o en tres ideas fundamentales. Primera idea: la inspiración no actúa en las palabras del ser humano o en sus expresiones. La inspiración actúa en la persona. Número 2. Bajo la influencia del Espíritu Santo, el escritor es dotado de pensamientos, pero las palabras registradas en la Biblia reciben la marca de la mente individual del escritor. Tercera idea: la mente y la voluntad de Dios combinan con la mente y la voluntad del ser humano. De esta forma, las declaraciones que encontramos en la Biblia son la palabra de Dios. El apóstol Pedro afirma también algo fundamental sobre la inspiración de la Escritura, sobre la inspiración de la palabra de Dios. Y yo quiero que tú me acompañes en ese texto, porque ese texto del apóstol es fundamental. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Vamos a encontrar segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Vale la pena leer este texto. También, a partir del 19, también tenemos la palabra profética que aún es más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde se origina? En Dios. Por eso, esto es la palabra de Dios. A partir de estos versículos que hemos leído de segunda carta de Pedro, podemos hablar de tres factores o tres componentes de la inspiración de las Escrituras. Y yo quiero explicar esos tres factores de forma un poco detallada. Primer factor: Dios es la causa. ¿Qué significa esto, amigos? El propio Dios es la fuente primordial de inspiración de la Biblia. Él seleccionó y estimuló a los escritores. Primero, Él habló a los profetas y a seguir habló a los seres humanos a través de esos profetas que Él escogió. Las verdades reveladas por Dios fueron registradas por los profetas escritores. De modo que el primero y más importante factor fundamental de la doctrina de la inspiración bíblica es este: Dios es la fuente principal y la primer causa de la verdad bíblica. Ahora vamos al factor número 2. Los profetas son mediadores. Los profetas que escribieron la Biblia no eran como robots, como autómatos. Eran más de que apenas o solamente secretarios que anotaron lo que Dios les dictaba. No, ellos escribieron de acuerdo con la conciencia que los movía para esta tarea, pero lo hicieron con sus estilos literarios, utilizando su vocabulario individual. Las personalidades de los escritores bíblicos no fueron escondidas o violentadas por una instrucción divina, por una dirección divina donde negaba a ellos mismos su propia característica, su propia personalidad. No, Dios no fue un intruso en ese sentido, no, jamás. Es verdad que las escrituras que ellos produjeron era la palabra de Dios, pero de cierta manera es también verdad que aquí tenemos la palabra del ser humano en el sentido que ellos escriben. Al final de cuentas, Dios utilizó la personalidad de cada uno de ellos para comunicar verdades y conceptos divinos. Estudiemos un poco el caso del profeta Jeremías. Ese es un ejemplo muy interesante. Cuando el rey Joaquín quemó el rollo, ocurrió algo muy interesante. Y ese relato ilumina mucho el tema que nosotros queremos presentar. Por eso, yo te pido que me acompañes en el libro de Jeremías, capítulo 36,
versículo 22. Jeremías capítulo 36, versículo 22, dice lo siguiente. Jeremías 36, 22. Era el mes noveno, y el rey estaba en la casa de invierno, donde vio un brasero encendido delante de él. Y sucedió que cuando Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo rasgó. Estamos hablando del rey Joacín. El rey Joacín quemó el libro de Jeremías. Lo rasgó con cortaplumas de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. ¿Qué ocurrió? Eso ocurrió en el versículo 22 y 23. ¿Qué hizo Jeremías delante de todo eso? Versículo 32. Entonces Jeremías tomó otro rollo, porque el anterior, el rey Joacín, había destruido, lo había quemado. Tomó otro rollo y lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías. Este escribió en él, al dictado de Jeremías, todas las cosas del libro que Joacín, rey de Judá, había quemado en el fuego. Y además, escucha, y además fueron añadidas muchas otras palabras semejantes. Esto de lo que estamos leyendo en el versículo 32 fue la segunda edición ampliada de esta sección, de esta parte del libro de Jeremías. ¿Qué queremos decir con esto, amigos? La experiencia de Jeremías demuestra que los profetas no escribían sus libros en la condición de solamente copistas, aunque ellos eran movidos, guiados totalmente por el Espíritu Santo cuando escribían. Ellos se involucraban en ese proceso con toda su mente, con todo su cuerpo, con toda su actividad cognitiva, con todas sus emociones. Ellos participaban del proceso de registrar con su personalidad, con su estilo literario, lo que el Espíritu Santo les había dirigido. Y podemos decir lo mismo de escritores bíblicos no referidos específicamente como profetas. Es el caso, por ejemplo, de Salomón, el autor de muchos proverbios, de muchos cánticos. ¿Qué dice él? Él dice que enseñó al pueblo el conocimiento y él compuso muchos proverbios. También él procuró encontrar palabras agradables y escribió con rectitud palabras de verdad. No era un profeta, pero el Espíritu Santo lo guió para escribir. Yo leí Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 y 10. Tenemos un otro ejemplo importante, Lucas, autor de Hechos y del Evangelio que lleva su nombre. ¿Qué ocurre con él? Él nos cuenta que le pareció muy bien. Vamos a leer ese versículo. Lucas capítulo 1, versículo 3. Lucas capítulo 1, versículo 3 ilustra cómo Dios guiaba el proceso de autores que no son conocidos como profetas, pero el Espíritu Santo los guía de cualquier forma. Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Escribir en orden, como si dijera una exposición organizada. Pero él no era profeta. Él no era profeta, pero fue un escritor bíblico. Como nosotros podemos ver, la investigación histórica, cuidadosa, la evaluación literaria, fueron muy importantes para la composición de los libros escritos tanto por Salomón como por Lucas. Y hay buenas razones para pensar que otros escritores tal vez hayan adoptado este proceso o un proceso semejante en la composición de otros libros de la Biblia. Aunque nosotros no tenemos eso de manera muy clara o de manera explícita en el texto bíblico. Tenemos sí el ejemplo de Salomón, el ejemplo de Lucas. Bueno, en el tema de la inspiración, siguiendo el tema de la inspiración, algunas preguntas intrigantes y curiosas pueden ser hechas y es probable que tú tengas esas preguntas también en tu mente. Vamos a formularlas. Una pregunta es, ¿será que las propias palabras de la Biblia son inspiradas? ¿O son apenas inspirados los pensamientos por detrás de las palabras? ¿Será que existen partes de la Biblia más inspiradas que otras partes? ¿Son algunas partes
totalmente destituida de inspiración? ¿O es la Biblia inspirada en su totalidad? ¿O digamos que es parcialmente inspirada? Esas preguntas son muy importantes y necesarias, y lo que observamos en la Biblia, amigos, es que tanto los pensamientos como las palabras se encuentran involucradas o hacen parte del proceso de la inspiración por medio de sueños, de visiones o de impresiones del Espíritu Santo. Personas inspiradas reciben pensamientos en forma visual y en forma verbal. Esas personas comunican eso después de manera fiel y verdadera, conforme habían recibido. A veces parecen expresar sus mensajes utilizando las mismas palabras que les habían sido dadas por el Espíritu Santo. Independientemente de la manera como reciben los pensamientos, los escritores bíblicos dejan muy claro que sus palabras son las palabras de Dios. Moisés, por ejemplo, cita a Dios, menciona a Dios, diciendo que Dios pondría sus palabras en la boca de los profetas. Ese texto es muy importante, muy interesante, es primordial para este tema. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Vamos a leer ese versículo. Deuteronomio 18, 18. En el Antiguo Testamento, ¿encontraste? Deuteronomio 18, 18. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo, dice Dios, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Impresionante. Leí Deuteronomio 18, 18. Pero no es solo en este lugar que encontramos. Jeremías también dice, menciona el mismo concepto. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Podemos leer lo siguiente. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Entonces el Señor se extendió su mano, tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Refiriéndose a las Escrituras y mencionando Deuteronomio 8:3, Jesús declara que la persona no vivirá solamente de pan. Es importante leer este versículo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesucristo está en un momento importante de su ministerio. Aquí ocurre la tentación de Jesucristo. Y en Mateo capítulo 4, versículo 4, él dice, respondiendo al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa expresión escrito está ocurre también en el versículo 7 y ocurre también en el versículo 10. Escrito está. Por otro lado, amigos, las palabras escritas por los autores bíblicos realmente son palabras humanas. Es por eso que ellos pueden introducir sus libros usando algunas expresiones que denotan o que apuntan para esa idea. Sí, son las palabras de Dios, pero quien escribe y quien busca las palabras son las propias personas. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Podemos leer las palabras de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Qué interesante, ¿no? También Proverbios, el Proverbios capítulo 1, versículo 1, sigue la misma idea. Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice así, los proverbios de Salomón. Palabras de Jeremías, los proverbios de Salomón. Amigos, eso nos lleva a concluir que los pensamientos y por veces las palabras fueron transmitidos por Dios para que sean expresados por los autores humanos en palabras que pudieran ser familiares a ellos y a sus lectores inmediatos. Además de eso, las palabras de Pablo son fundamentales. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esa expresión de que toda la Escritura es inspirada por Dios elimina cualquier posibilidad de querer aceptar el concepto de inspiración parcial. Elimina totalmente. Tampoco existe en la Escritura nada que sugiera grados de inspiración. Es verdad que algunas porciones pueden ser más importantes que otras. Por ejemplo, Jesús habla en Mateo 23 sobre lo que hay más importante en la ley, dice él. Pero eso no significa que esa parte es más inspirada que otra. Bueno, después de haber dicho eso, podemos declarar lo siguiente y hacer un llamado. Amigo y amiga, todo cristiano debería recibir las palabras de la Escritura, de la Biblia, así como los creyentes de Tesalónica recibieron las palabras de Pablo. ¿Y cómo fue que los creyentes de Tesalónica recibieron las palabras de Pablo? Recibieron de manera impresionante. Y yo quiero que leamos ese versículo. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nuestra parte, las palabras que Pablo habló, pero en las palabras de Dios, la aceptaron, escucha, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Pablo habló las palabras, pero las palabras no eran de Pablo, eran las palabras de Dios. Ese fue el factor número 2. Ahora el factor número 3 es que la Escritura es autoridad. Hermanos, somos informados que la Escritura es útil. Ella tiene utilidad. ¿Para qué sirve? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, esto significa que lo que la Biblia dice es la última palabra a respecto de asuntos doctrinarios y a respecto de asuntos éticos. Sobre teología, la palabra de Dios es la última palabra. Sobre comportamiento práctico, la palabra de Dios es la última palabra. Esa autoridad sale ¿de dónde? ¿Surge de dónde? Del propio Dios, porque Dios origina su palabra. La fuente de esta palabra es el propio Dios. Y Dios se expresa en su palabra a través de estos escritos proféticos que forman el canon bíblico. En síntesis, amigos, la inspiración bíblica consta de 3 factores esenciales. Primero, Dios como la causa. Segundo, los hombres de Dios como los mediadores. Y 3, las sagradas escrituras como el producto final de la revelación, la autoridad de Dios registrada por los seres humanos. Bueno, y vamos al tercer y último tópico de nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. La lección número 2, recuerda que es cómo interpretar la Biblia, pero la lección número 2 es sobre el origen y naturaleza de la Biblia. Vamos a hablar en este tercer tópico de la singularidad de la Biblia. Hermano y hermana, todo lo que hemos estudiado hasta ahora me permite afirmar con convicción lo siguiente: la Biblia es un libro singular y esa singularidad apunta para su origen divino. La singularidad de la Biblia puede ser verificada en diversas circunstancias. Y yo quiero aquí abordar, comunicar a ustedes 4 aspectos a través de los cuales vemos la singularidad de la palabra de Dios. Primer aspecto por el cual vemos la singularidad de la palabra de Dios: su producción. Sí, amigos, la Biblia es singular en su producción. ¿Por qué? Porque siendo un único libro, Él es formado por varios libros. La Biblia es formada por varios libros. Además, no es solamente una colección de historias, no, o de cartas, o de poesías, no. Es una perfecta unidad, progresiva, armónica, girando en torno de un asunto que es la persona de Jesucristo y su salvación.
Y diferentemente, abismalmente de cualquier otro libro, la Biblia fue escrita en aproximadamente 1500 años, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes y por autores fantásticamente diferentes, de entre los cuales tenemos un constructor de tiendas, un médico, 2 carpinteros, 2 pescadores, algunos reyes, un oficial de la nobleza, etc. Segundo, ella es singular en su preservación. Probablemente sea el libro más perseguido de toda la historia del mundo. De hecho, muchos intentaron prohibirla, destruirla, pero no lograron, porque la palabra de Dios sigue hoy más fuerte, más presente en nuestras manos. En tercer lugar, la Biblia es singular en sus proclamaciones. En la época en que fue escrita, más de un cuarto de su contenido era profético. Hoy, la mayor parte, casi todo ya se ha cumplido con absoluta precisión. Sus temas abarcan desde el cielo hasta el infierno, del bien al mal, del creador a la criatura, del pasado al futuro, pasando por el presente. ¡Qué cosa extraordinaria! Finalmente, la Biblia es singular por su resultado. Como ningún otro libro, la Biblia ha influenciado, seguirá influenciando profundamente la cultura, el pensamiento, la historia del mundo, modelando arte, modelando música, moralidad, oratoria, leyes, política, filosofía y literatura. Además, sobre todo, impactando y transformando personas. Amigos queridos, delante de este libro tan extraordinario, delante de este libro que es un don del cielo a la tierra, yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer con él? Respuesta, tenemos solo una alternativa correcta: estudiar la palabra, lo que significa amar la palabra y lo que significa seguir sus orientaciones. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga en el estudio diario de la Biblia y en el estudio diario del folleto de la escuela sabática, para que podamos seguir sus orientaciones, para que podamos seguir sus mandamientos, para que podamos seguir sus preceptos y que de esa forma podamos tener una vida de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias por tu compañía hoy y te espero en la próxima semana con el estudio de la lección número 3, que será cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Que Dios nos bendiga.